espacio y con todo el gusto y el honor les voy a presentar al doctor Manuel Gándara Vázquez. El doctor Manuel Gándara Vázquez es doctor en Diseño y Nuevas Tecnologías por la Universidad Autónoma Metropolitana. Es doctor en Antropología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y tiene estudios doctorales en Antropología y Filosofía de la Ciencia en la Universidad de Michigan. Ha publicado sobre problemas de la teoría arqueológica, epistemología y metodología de las ciencias sociales, así como sobre cómputo educativo e interacción humano-computadora. Es pionero en el diseño de interfaz y la evaluación de la usabilidad, particularmente del software educativo y para la divulgación en museos. Hoy investiga sobre la divulgación como herramienta de conservación del patrimonio a través del uso de nuevas estrategias de comunicación y tecnologías digitales, tema sobre el que ha impartido cursos en instituciones nacionales y extranjeras. Dirigió la Escuela Nacional de Antropología e Historia y el Centro de Tecnología y Medios Educativos de la Secretaría de Educación Pública. Fue becario Fulbright y CONACYT. Es investigador nacional nivel 2 y ganó el premio Profesor Distinguido de la Universidad de Nueva Inglaterra en Australia. Actualmente es profesor del posgrado en Museología de la ENCRIM, en donde imparte cursos sobre comunicación educativa y divulgación patrimonial. Pues, doctor Gándara, bienvenido. Le damos un fuerte aplauso. Muchas gracias. ¿Sí me oyen bien? Bueno, primero agradecerle a Eva, a la universidad, la invitación. Hace rato que teníamos curiosidad de lo que hacen por aquí, entonces se nos hizo llegar, y además yo no sabía hasta que vi hace unos días el programa en la forma final, que iba yo a compartir con algunos de mis colegas del Colegio Michoacán, con los cuales hemos trabajado en otras ocasiones. Así es un placer estar aquí, un programa buenísimo. De hecho, iba a hacer una aparición de estas que llaman los americanos cameo, que era dar mi conferencia y correr porque tenía una actividad mañana, ya la cancelé. El programa es tan bueno como voy a quedar cuando menos la tarde y parte de la mañana de mañana. Déjenme echar a andar aquí algo para no pasarme el tiempo. Y quiero empezar haciendo una breve encuesta. ¿Cuántas gentes del público están estudiando qué o son qué? Tengo entendido que hay historiadores, ¿no? ¿Cuántos historiadores hay en la sala? Levante la mano. Ok. ¿Cuántos gentes de letras? Creo que también es la otra carrera que hay. Ok. ¿Cuántos de psicología? Ok. Hay arqueólogos, por lo visto. ¿Qué otras disciplinas están por aquí representadas? Lenguas y culturas extranjeras, ok. ¿Qué tal? ¿Ququé más hay? Restauración de sitios y monumentos. Colega restauradora, ok. ¿Qué más tenemos por aquí? Arquitecto, perfecto. ¿Alguien más que esté faltándome? Les digo por qué les pregunto. Cuando planeé lo que iba a decir ahora, tenía en mente un público fundamentalmente o de historiadores o de psicólogos. Y entonces organicé mi contenido de forma tal que iba a ser, digamos, que el público meta. Pero si hago así voy a dejar fuera como el 80% de la gente. Afortunadamente tengo un plan B. Y entonces lo que va a ocurrir es que voy a utilizar mi plan B. Si de repente hay unas láminas que le digo, y esta no, no se preocupen, es que era para el plan A. ¿Sí? O sea que nos vamos a dar el derecho de ser flexibles el día de hoy. Bueno, cuando platicábamos con Eva sobre la temática de hoy, el tema general es el patrimonio y la globalización, y ella tenía interés que yo hablara algo sobre las nuevas tecnologías, y por eso es que tenía yo todo un segmento de la presentación sobre partes medio técnicas, pero que son interesantes, de una propiedad de la tecnología que se llama usabilidad, pero se me hace que le voy a dar prioridad al otro pedazo, que es el de las nuevas estrategias que tenemos para divulgar el patrimonio. Primero, ¿cómo entiendo yo esta cuestión de las humanidades digitales? Las entiendo como una intersección entre las tecnologías de la información y la comunicación, las llamadas TICs, que parece un nombre espantoso, ¿no? Porque pregunto uno, ¿y en tu escuela ya todo el mundo tiene TICs? ¿No? ¿Qué hacen estas tecnologías de la información y la comunicación hoy día en nuestros campos? Utilizando las posibilidades que nos dan las computadoras, las hemos empleado para registrar, por ejemplo, nuestra información, registrar el patrimonio.
Esta tarea que empezó desde cuando menos los 90s ha mostrado que las tecnologías digitales son sensacionales para preservar otras cosas que se podían perder. Hoy tenemos modelos digitales de estructuras, de edificios, tenemos reproducciones de códices que están hechas ya con unos y ceros, o sea, son digitales. Es decir, se utilizan mucho estas tecnologías para el registro. Inclusive en Morelia hay un centro que se dedica, un laboratorio nacional que se dedica a la recuperación de la voz y de la música, de la información auditiva. Hay lugares que se dedican a preservar el patrimonio no tangible, intangible, a través de video, por ejemplo, imágenes en movimiento. Le seguimos llamando video, aunque ya no hay cinta de por medio, pero pues, imágenes en movimiento digitales. También las utilizamos para hacer el análisis de esta información. Hoy día ya no nada más es el clásico programa de estadísticas que utilizamos hace algún tiempo, el SPSS, sino que tenemos ahora herramientas de análisis cualitativo, que son muy utilizadas, por ejemplo, para hacer análisis de textos por parte de los historiadores o por parte de los antropólogos, que a través de estas herramientas filtran lo que han obtenido en entrevistas con sus informantes. Hay muchísimas técnicas de análisis digital que son relevantes para nuestro trabajo en el mundo del patrimonio. Podemos hacer modelajes, podemos hacer simuladores, simulaciones, como parte de nuestro herramienta o nuestro equipaje analítico. Además de servir para el análisis, sirven, que es de lo que voy a hablar yo hoy, para la divulgación y la difusión del conocimiento que generamos. Y es aquí en donde originalmente iba a ir el centro de mi propuesta, ¿no? Porque en este mundo globalizado una de las características que tenemos es la velocidad de la información y lo que se llama hoy día la hiperconectividad. La hiperconectividad no es otra cosa que el hecho de que estamos permanentemente conectados todos entre nosotros y últimamente con las cosas, en lo que se llama el Internet de las cosas. Ya no es una cosa de ciencia ficción, ya no es un asunto de ciencia ficción que yo saco de mi refrigerador un cartón de leche y mi refrigerador pone un pedido al súper, ¿no?, para que me repongan el cartón. Eso ya no es ciencia ficción, ya está pasando, ya tenemos lo que se llama el Internet de las cosas. Todas nuestras cosas están mandando datos todo el tiempo, generando lo que se llama Big Data. Y entonces, entre este avalancha de información digital y el hecho de que todos andamos cargando lo que llamo yo el cencerro electrónico, porque el jefe siempre está molestando por aquí, ¿no?, aunque no nos paga el servicio, se lo pagamos nosotros, pero quieren saber dónde anda el ganado, entonces a ver, WhatsApp para Gándara, ¿no? Cencerro electrónico. Los tenemos en donde quiera, tan cercanos como nosotros, como bueno, en mi caso en el pecho, otros lo utilizan en la parte de atrás del pantalón. Muy íntimamente esta tecnología la tenemos ligada a nosotros, lo que hace que también sea natural que la gente haya dicho, ¿por qué no divulgamos utilizando estas tecnologías? Y mi plan A era decir, ok, si vamos a divulgar utilizando las tecnologías digitales con apps para el teléfono, con sitios web que utilizamos de la computadora, desde el propio teléfono, con dispositivos de todos estilos, ¿de veras será que digitalizando las cosas y poniéndolas en una app ya sirven? O sea, que vamos a entender mejor el patrimonio. Esa era la pregunta que yo quería plantear. Y mi respuesta, se las anticipo, es que no. Se requieren dos cosas para que la divulgación del patrimonio sea eficaz con estas tecnologías. Uno, obviamente, tecnologías digitales bien hechas y en particular con una propiedad de la que yo creo que ya no voy a hablar mucho hoy, que se llama usabilidad. Es decir, que por utilizar la tecnología no les pase lo que a mí, que se quede uno sin pelo, porque son tan frustrantes, no jalan, no sabes en dónde están, si ya se atoraron, no hay manera de regresar, o sea, todas estas cosas que hacen que solo los millennials y los más chiquitos que los millennials, con varios que veo aquí, ¿no?, que ya nacieron con esto, dicen, empiezo otra vez, no, yo digo, pero ¿cómo que empiezo otra vez? Me acaba de echar a perder mi proceso, ¿no? Ustedes tienen más tolerancia para esas broncas que nosotros. Yo he estado cerca del suicidio cuando menos 2 veces. Pero entonces, ¿qué pasa? Que estas tecnologías tienen que ser usables, que es una propiedad de la que voy a hablar, cuando menos un poquito, para que no se queden con la duda en qué consiste. No es lo mismo que útiles, usables, es un neologismo inventado en los 80s. Pero más importante que eso, tienen que tener una estrategia de comunicación para que lo que estamos haciendo con ellas realmente llegue al público. Y la idea es muy sencilla, que hay cosas del patrimonio que no vamos a entender si tenemos el objeto enfrente, y nos va a pasar lo mismo si en vez del objeto tenemos un objeto digital, un modelo. Puedo tener un edificio frente a mí sin saber de qué se trata y me da igual que está frente a mí físico a que está frente a mí digital.
Se requiere una estrategia de comunicación para que eso que es lo que es importante del edificio lo podamos comprender. Y esto además no es una cuestión como de que a ver cuánto pasa, yo creo que tenemos prisa. Hay gente que dice, bueno, pero ¿por qué prisa, Manuel? Tú eres desesperadito por eso, ¿no? Bueno, de acuerdo a la Coordinadora Nacional de Arqueología, que nos pasó este dato hace unos años en una reunión en Bolivia, en México perdemos un sitio arqueológico cada 168 horas. Y hay veces que se van montones de sitios de un solo trancazo. Por ejemplo, cuando se hace una presa, podemos perder 300 sitios arqueológicos de un solo golpe, porque se inundan y quedan bajo el agua. Ahí quizá no les pasa tanto, ¿no? Pero cuando se hace el metro o se hacen gasoductos o, Dios nos libre, el Tren Maya, ¿no? Si eso no se hace bien, que esperemos se va a hacer bien, pues lo que sucede es que el patrimonio se pierde. Entonces, tenemos que utilizar todos los mecanismos a nuestro alcance para evitar la destrucción de este patrimonio. Y entre estos mecanismos están las propias tecnologías digitales. Sin embargo, déjenme echarme un cuadro para atrás y preguntarme, ¿y por qué nos dolería que se pierda el patrimonio? Un día tuve un diálogo muy interesante con una persona que yo no sabía quién era, él no sabía quién era yo. En una de estas reuniones, un congreso en donde le pone uno una cosa pegada que dice Manuel, Marco, ¿no? O sea, y lo pone uno a propósito con gente que no conoce para que haga nuevos contactos y nuevos amigos. Y de repente salió el tema de la arqueología y dice este señor, dice, no, como el INAH, el Instituto Nacional de Antropología, que son el peor freno al progreso, porque donde quiera que uno quiera hacer algo, ellos intervienen y paran las obras. Y dijo, ¿y qué mérito tiene el tener una serie de ruinas que ya ni se entienden, de pedacitos de cosas, ¿no?, incompletas, de gente que ya se murió hace mucho tiempo, ¿no? ¿Por qué esto que está en el pasado es más importante que llevarle electricidad a la gente, construir un hospital, permitir que millones de gente se muevan en el metro todos los días, ¿no? ¿Por qué el patrimonio debe tener prioridad? Es culpa del INAH el que este país no va. Y pues yo, imagínense, yo soy del INAH, y dije, perdóneme, ¿y usted quién es, no? Y me dijo, no, ¿usted quién es? A ver, contésteme, ¿por qué diablos es importante el patrimonio? Y esta pregunta, cuando se nos hace a los arqueólogos, nos desconcierta de manera total. Porque es como si le preguntaran a un médico, oye, ¿y usted por qué piensa que es importante la salud? Y dice, espérese, o sea, ¿cómo? ¿No? ¿O por qué es importante que la gente no se muera después de un accidente? ¿No? Entonces los arqueólogos nada más nos ponemos rojos, tal vez nos salga un poco de espuma por la boca, y no contestamos. Y entonces finalmente ya el señor se presentó, era el asesor de un senador que quería cambiar la ley de protección de zonas y monumentos, que hizo una propuesta por parte del PAN en el 2000, o sea, es 17 años de esta anécdota. Él era el que le hacía textos a este senador que quería cambiar la ley. Y cuando me preguntó, ¿y usted quién es? Digo, pues yo soy un arqueólogo del INAH. Pero me quedó la pregunta, ¿por qué diablos queremos evitar que el patrimonio se pierda? Entonces, drum roll, ¿no? Ahí van las razones gandarescas de por qué no debería perderse. La primera es que el patrimonio nos da un sentido de trayectoria, nos permite saber de dónde salimos, de dónde venimos. Déjenme hacer una pregunta retórica. ¿Alguno de ustedes no sabe su edad? Eso es más común. Por ejemplo, yo no sé por qué casi siempre soy 5 años más joven en los bares, ¿no? Que es la misma razón por la que la gente pierde el anillo de matrimonio cuando va a la disco. Pero no, me refiero a otra cosa. Hay gente que en efecto no sabe cuándo nació, gente que por ejemplo le tocó la revolución, donde no había papeles, se perdieron, tal vez no sabe ni dónde nació ni cuándo nació. Pero pueden imaginarse por un momento qué sentirían si de repente se dan cuenta que no saben la edad que tienen ni dónde llegaron. Es medio raro, ¿no? O sea, ¿de quién descienden? ¿Por qué están en Lagos? Imagínense que de repente tuvieran amnesia, como hay varias películas interesantes en Hollywood en los últimos años. Sería un desconcierto completo. Bueno, el patrimonio es la memoria de la humanidad. Que se pierda el patrimonio es perder parte de nuestra memoria como colectivo. Es el elemento que nos permite recordar quiénes hemos sido, de dónde salimos y cuál es nuestra trayectoria. Y por cierto, aunque a algunos amigos tal vez no les guste, es gracias a la arqueología que se cayó el mito de la creación divina de la humanidad. En el siglo XIX los arqueólogos mostraron que, junto con los geólogos, que la Tierra era mucho más vieja que los 4000 y fracción años que decía el obispo de Usher,
y que hasta donde se veía, pues descendíamos de primates, no por un acto divino. Y eso pues le pesó a la iglesia, que no le gustó tanto la noticia, pero pues la evidencia ha sido cada vez más fuerte de que en efecto somos resultado de un proceso evolutivo. Y ese proceso evolutivo nos lleva a calcular hoy día nuestra antigüedad como género Homo, en 2.5 millones de años. Como especie, Homo sapiens sapiens, dependiendo del arqueólogo al que lean, entre 70.000 y 150.000 o 250.000. Los más arriesgados dicen que tenemos 250.000 como sapiens y dicen 70.000 como sapiens sapiens. Esa es nuestra edad, ¿no? Cuando no sabemos ni cuántos años teníamos, está medio difícil la cosa. Ya sabemos cuántos años tenemos, cuando menos en general. Otra cosa que nos dice el patrimonio es quiénes somos hoy día. Quiénes somos hoy día y quiénes son los que nos rodean. En realidad tenemos muchas identidades. En los 90 se reconoció por primera vez que México es un país multiétnico, que fue muy importante porque eso implica que no hay una sola cultura, ni, como decíamos a principios del siglo XX, ¿no? Somos los mexicanos. Y de hecho hay un grupo, no sé si por aquí llegue, que se llama los Mexicayotl, que son esos que bailan afuera del Templo Mayor, y que han propuesto que eliminemos el español para que todos hablemos náhuatl. Digo, y entonces terminaron una conquista que los aztecas no pudieron, porque nunca pudieron con los mayas y nunca pudieron con los purépechas, ¿no? Entonces los mexicayos quieren que seamos una sola identidad, todos mexicas. Falso, somos muchas identidades, pero qué identidades somos y cómo se generaron es algo que aprendemos gracias al patrimonio. Y esto nos debería llevar a un disfrute y a un respeto por el hecho de que somos diversos. La gente habla de tolerancia, me choca el término, respeto me gusta más. Respeto es una situación de igualdad, tolerancia es una cuestión de orden asimétrico. Y somos diversos, como se ve en la imagen, no solo físicamente, algunos somos más güeritos que otros, otros somos más morenos, ¿no? Unos tenemos pelo, otros no, unos somos altos, otros somos gordos. La antropología ha estudiado por qué somos así, que son los aportes más importantes, yo creo que la antropología, el entender nuestra diversidad física, pero también tenemos diversidad lingüística y tenemos diversidad cultural, hacemos cosas muy distintas, todas ellas corresponden a problemas que son comunes. El entender estas tres cosas, en mi opinión, nos dice a qué podemos aspirar, porque nos dice, si ya lograste todo esto hasta aquí, en el futuro se te abren estas opciones. Y espero que me dé tiempo cuando menos presentarles un ejemplo de una cosa que llamo el principio de esperanza. Entonces, la sensación de futuro nos ayuda porque podemos planear para dónde vamos, y eso se lo debemos al patrimonio. Y también visibiliza cosas que normalmente están ocultas. Déjenme, les cuento rápidamente una anécdota. Estuve en Madrid hace un par de años o algo así, en el nuevo museo arqueológico. El Museo Arqueológico de Madrid se había quedado como museo de museo, ya era una cosa completamente obsoleta, entonces le dieron una remozadita, quedó bastante bien, y fui a la sala de Grecia. Y me gustó mucho porque en la sala de Grecia ya había tres, les llamamos nosotros cédulas, que son estos cartelitos, con algunos objetos, ya había tres cédulas con algunos objetos sobre la mujer en Grecia. Y me entusiasmé tanto que dije, mujeres en Grecia. Y entonces me acercó la mujer custodia de la sala, un poco preocupada, ¿no? Este señor que anda gritando aquí en medio de la… Le digo, no, perdón señora, es que estoy muy contento, de veras, felicite por favor al equipo que hizo este museo, de que ya hay mujeres en Grecia. Eran puros filósofos y conquistadores, ¿no? Y ahora ya hay mujeres, ¿no? Entonces, genial. Y la otra sí, ¿no? Muy contenta. Le digo, ahora, ¿dónde están los homosexuales? Me dice, por favor, a este museo vienen niños. ¿Sí? Y le digo, perdón, no, yo no estoy proponiendo que pongamos algo pornográfico. Resulta ser que, no sé si usted sabe, me imagino que sí, porque trabaja aquí, que el amor romántico en Grecia era entre un hombre mayor y un hombre joven. Lo otro era reproducción. Y esa era la norma. Y puso unos ojos así de grandes, ¿no? Pero sabemos que sí es, y los historiadores lo saben, y los arqueólogos tenemos evidencia mucha de que esto fue así. Pero no se habla de eso, porque hay niños. Al final, como que le dio pena y dice, bueno, hay un interactivo ya para el final de la sala, ¿no? En donde se presentan unas escenas que tal vez le gusten. Yo creo que seguía pensando que yo quería ver pornografía o algo por el estilo. Y lo que sí es una serie de vasijas clásicas griegas, ¿no? De las bacanales y de cosas por el estilo. Y pues sí, había muchos actos eróticos, no nada más entre hombres, sino todos contratados. Era bastante plural Grecia. Pero entonces el patrimonio, aunque la gente lo quiera negar, ¿no? El patrimonio nos los pone en la cara.
El otro caso es Perú, este museo cuyo nombre se me olvida, en donde se guardan los objetos de una cultura que se llama la cultura moche o mochica. Esta cultura tenía una visión del sexo completamente diferente a la nuestra. Para ellos no era una cosa espantosa ni de hablar en bajito, no. Y no solo se ve que lo disfrutaban bien, sino que lo plasmaron en una cerámica que es extraordinaria. Y hay este museo en Lima, en donde está en general la colección, y luego está lo que se llamaba la Sala Prohibida. Y esta Sala Prohibida, ya le quitaron el nombre, es la colección mochica de cuestiones eróticas. Entonces lo mandan a uno con un chaperón, me imagino que para no que se masturbe ahí en la sala. Y estábamos revisándola con mi guía, ¿no? Le digo, ay, mire, un acto homosexual. Dice, no. Yo, pero ¿cómo no? Y son dos mujeres. No, es claramente un hombre. No, pues es obvio. Oye, mira, aquí hay otro, ¿no? Y entonces de repente dijo, en Perú jamás se cometió el pecado nefasto, así. El pecado nefando, estoy citando mal, el pecado nefando. Pero, ¿cuál pecado? ¿No? Esta visita ha terminado. ¿Sí? Dios mío. Tuve que salir al bar gay a tomarme unos tragos para poder… ¿no? Porque en Perú eso nunca ha pasado. Entonces, el patrimonio hace eso, es una de sus características. Y es quizá la característica que más me interesa a mí, contiene evidencia que nos permite entender cómo es que resolvemos grandes preguntas sobre nuestra evolución. Las voy a sintetizar muy rápidamente. La primera, y un poco la dije, ¿de dónde venimos? ¿No? ¿Por qué de tantas especies primates solo la nuestra evolucionó para convertirse en humana? ¿Por qué no los chimpancés o los orangutanes, que son nuestros parientes cercanos, no son anteriores, son un poquito inclusive posteriores a nosotros? ¿Por qué este grupo es el grupo que evoluciona hacia convertirse en humano? Segunda, una que le gusta mucho a mis amigas feministas y a mí también, ¿desde cuándo hay una inequidad entre hombres y mujeres? Si contestan que desde siempre, están mal, porque la evidencia dice que había una cuestión jerárquica entre los primates superiores, pero no hay evidencia necesariamente de que eso ocurriera entre los humanos originalmente. Aquí las feministas se dividen. Algunas dicen, no, es que esto es desde siempre, con lo cual pues debe ser eterno, y con lo cual me quita un poco la culpa, ¿verdad? Sí, por ser medio machirrín. Pero resulta ser que no es así, que haya sido desde siempre, ni es universal. En propio México había lugares todavía en los 80s en donde mandaban las mujeres. Yo fui una vez a un lugar, no les cuento la anécdota entera, pero en donde una mujer podía tener tantos amantes y casas chicas como pudiera mantener. Tuxtepec. Entonces, no es cierto que la desigualdad entre hombres y mujeres sea eterna. Hubo un tiempo que no hubo y muchos lugares en el mundo donde no hay hasta la fecha. ¿Por qué? La respuesta está en el patrimonio. Luego, muchos grupos siguieron siendo cazadores-recolectores que nosotros considerábamos antes como primitivos. Resulta ser que son más listos que nosotros porque un cazador-recolector trabaja, si tuvieran la noción de trabajo, 70 días al año, ¿no? Ustedes cuántos días de vacaciones tienen al año, van a ver a quién le va mejor. Pero algunos locos, por razones que los arqueólogos estamos intentando explicar, adoptan la agricultura, la conocieron desde siempre. Es falso que una mujer tiene una semilla y de repente descubrieron la agricultura. Todos los cazadores-recolectores saben la relación entre semilla y planta, pero por razones que los arqueólogos tratan de determinar, hoy sabemos que un grupo decidió ser agrícola, por ahí del 10.000, 12.000 antes de Cristo. Vean nada más, 2,5 millones de años como cazadores-recolectores, los últimos 12.000 agricultores, y no todos. Y de esos un pedacito se convirtió en sociedades que le dan un rango especial a ciertas gentes porque supuestamente tienen un linaje más poderoso, que llamamos cacicazgos. Eso ocurrió por ahí del 8.000. Y de esos, otro grupo todavía más chiquitito, de hecho solo 6 casos en todo el mundo, desarrollaron ciudades, gobiernos y clases sociales. Con lo cual, tenemos una nueva pregunta, ¿no? ¿Por qué surgen las clases sociales si es que no son eternas? Mucha gente dice, no, pero es que siempre ha habido dominados y dominadores. No. Es más, todavía hasta los 30 del siglo XX había lugares en Nueva Guinea, en Australia, en otros lugares que eran completamente igualitarios. Entonces, ¿cómo pasamos de una cosa a otra? ¿Por qué, por ejemplo, todas las civilizaciones tempranas se cayeron con crisis que parecen haber sido de orden ecológico? Todas estas preguntas son las grandes preguntas de nuestra evolución que solo se resuelven a través del patrimonio arqueológico en particular. ¿Por qué? Porque la escritura, a mis amigos historiadores que suelen considerarnos ciencia auxiliar de ustedes,
Yo prefiero más la versión en donde nosotros también somos historia. Los textos escritos no tienen ni 6,000 años. O sea, se inician alrededor de 4,000 a.C. en Sumeria. 4,000 para entender 2.5 millones. El resto es por arqueología. Entonces, que el patrimonio arqueológico se salve nos preocupa por todas estas cosas que hace más una más. Y es que, a pesar de que se ha dicho que el eje, el centro del patrimonio es el recuperar nuestra identidad, cosa que yo aprecio, yo digo que es mucho más importante que el patrimonio nos dice constantemente que tenemos una humanidad común. Y voy a hacer una nueva anécdota, muy michoacana, porque esto me tocó en Michoacán, acompañando a un querido colega. Una vez que él, trabajando aquí, se enteró de que iban a pasar una carretera, que iba a destruir un sitio arqueológico, y trató de convencer a los gentes del gobierno que no lo hicieran. Y el último argumento que pudo esgrimir era que esos montículos, les llamamos cuando no están a excavar las pirámides, ¿no? Esos edificios eran una prueba de la michoacaneidad, o sea, ¿no? El bastión de la identidad michoacana. Y le dijo el político nada tonto: no, para identidad michoacana ya tenemos las yácatas de Tzintzuntzan, ya con eso tenemos identidad. Entonces yo creo que la identidad como soporte del patrimonio es de las cosas más pobres que podemos hacer. Es cierto que ocurre. No vuelvo a hablar mal en contra del nacionalismo. En mi tesis de maestría hablé pestes de nacionalismo y arqueología, y ahora que tenemos un mundo global en donde desde Fox ya no enseñamos historia de México porque somos globales, me doy cuenta que la regamos. Cuando voy a Canarias, y en Canarias la gente dice somos canarios, no españoles, digo, órale. Y cuando voy a Puerto Rico y votan que son gringos, dices, ay. Entonces ya no voy a hablar mal de los nacionalismos ni de las identidades, pero pienso que el gran aporte del patrimonio es mostrar que somos una misma cosa. O sea, los antropólogos encontraron desde cuando menos principios del siglo XX que somos lo mismo. Luego, cuando hubo ya una idea de los genes, somos exactamente la misma especie en donde quiera. Simplemente resolvemos los problemas de manera diversa. Algunas soluciones nos parecen asquerosas. Mi hija me llevó en Bangkok a comer alacranes fritos, yo me negué, ¿no? Pero en Morelos, de donde yo soy, comemos jumiles vivos, que son unas hormigas que las andas pescando porque estás comiendo en el taco y se te van, ¿no? Bueno, entonces, cada cultura tiene lo suyo. Hay muchas maneras de rascarse, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que el patrimonio es un recurso formidable de aprendizaje. El patrimonio es la fuente de solución de muchísimos problemas, es nuestra oportunidad de entender quiénes somos, quiénes son los otros, ¿no? Entonces, por estas razones, cuando menos se me ocurren a mí, es que el patrimonio no debería de perderse. ¿Se estará perdiendo o no? ¿Y por qué se está perdiendo? Hicimos un proyecto allá en mi escuela, la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, que tiene un nombre larguísimo, entonces mejor le pusimos el nombre de nuestro cuerpo académico PROMEP, que es CAMP. Y en el proyecto CAMP estudiamos 5 sitios arqueológicos patrimonio mundial. Estudiamos Paquimé en Chihuahua, el Tajín en Veracruz, Uxmal en Yucatán, Palenque en Chiapas, y el último fue Xochicalco en julio del 2015. ¿Qué queríamos saber en estos sitios? Si la gente estaba entendiendo realmente de qué se tratan y si estaba sacándole jugo a todo lo que el patrimonio puede ofrecernos. Nuestra hipótesis inicial, nuestra conjetura era de que los visitantes no logran una comprensión profunda. La comprensión que tienen es muy básica. Y desarrollamos una serie de instrumentos, es de eso trató el proyecto, para ver si la gente estaba entendiendo lo que le decíamos en los sitios arqueológicos. Se lo decimos en unos letreros que llamamos cédulas, que seguramente han visto. Los más viejos son de cerámica y están en el piso, los nuevos ya tienen gráfica y están más bonitos, ¿no? Pero en general la hipótesis es que, por más que hemos avanzado muchísimo gracias a la Dirección de Operación de Sitios, que es como se llama el área del INAH que se encarga, es la 2, no hay un 3 ni un 1, nada más la 2. Ellos se encargan de esto. A pesar de lo que hacen, no estamos logrando una comprensión completa. Y los datos que obtuvimos más o menos impiden refutar esta conjetura. Y de hecho, para mí fue muy revelador cuando en el Tajín yo estaba analizando cuántas gentes leen la primera cédula de estas, la que llamamos cédula introductoria, que es la que va diciendo de qué se va a tratar el sitio, y una mujer guapísima, guapísima, con unos tacones de este porte. Y entonces yo predije, esa mujer pues no va a durar ni 20 minutos en el sitio, Tajín no está hecho para andar con tacones. Pues aguantó como 40. Y regresó. Yo tenía mi gafete. Me dice, oye, usted trabaja para el INAH, lo cual es ya
satisfactorio saber que alguien sabe que es el INAH, ¿no? Y yo quisiera felicitarlos porque hacen ustedes un trabajo extraordinario. El sitio está muy bien conservado, está muy limpio, está muy atractivo, la vegetación es maravillosa, los edificios no se digan, no, la pirámide de los nichos, qué bárbaro, una cosa genial, los pajaritos cantando. Ay, los felicito mucho porque este es el sitio maya más bonito que he visto en mi vida, con la única dificultad de que Tajín no es maya. El sitio maya está a cientos de kilómetros al sur, el más cercano, grandote, que será tal vez Comalcalco. Entonces, si ni siquiera se podemos comunicar, es que algo pasa, y está pasando en nuestra estrategia de comunicación. Entonces, si eso no se corrige, aviéntenle todas las nuevas tecnologías que quieran, no se va a componer. Esa es la tesis fundamental de esta ponencia. Entonces, ¿de dónde sale el problema? ¿Por qué la gente no está aprendiendo todo lo que pudiera de nuestros sitios patrimoniales? Según yo, por dos maldiciones, una de ellas acreditada en la literatura, que es la maldición del conocimiento, ahorita voy a decir extrata, la otra la inventé yo, se llama maldición de la cotidianidad, y porque confundimos difundir con divulgar, ¿no? Y confundimos a veces cuál es el centro de atención de nuestro trabajo. Pensamos que son los objetos, los edificios, ¿no? Los curadores, el museógrafo, cuando debería ser las personas. La primera de las maldiciones es la maldición del conocimiento, que se reconoció en economía desde cuando menos finales de los 60, 70, y que lo que dice es que quien sabe algo, asume que todos los demás también lo saben. Entonces, si yo soy arqueólogo, te digo que Xochicalco es un sitio del epiclásico. Y ahí te ves, si tú no sabes lo que es el epiclásico, pero todo el mundo sabe lo que es el epiclásico, ¿no? Esa es la maldición del conocimiento. Y hay dos variantes, la fea que dice, la bonita es, todo el mundo sabe lo que es epiclásico, Manuel, por favor, no me lo subestimes, no es cierto. La fea es, ¿para qué les dices? Ni lo van a entender. Cualquiera de las dos es horrible y la gente de todas maneras no entiende. También tiene un corolario que es que si a mí algo me interesa, pienso que a todo el mundo le interesa. Entonces, si yo le dediqué 50 años de mi vida a estudiar conchas en Templo Mayor, asumo que toda la gente va a ir feliz a ver conchas de Templo Mayor porque yo dediqué mi vida. Y ahí están, nunca pongo referencias en una lámina, pero ahí están las referencias de dónde salió. Es real. Esto se relaciona con lo que llamo la maldición de la cotidianidad, no tengo una lámina para ello, pero cualquiera que haya estado casado o está casado lo conoce, y es esto de que vives tanto tiempo con la misma persona que ya no te das cuenta de cómo es, y si cambió o no. Entonces tú vas a Paquimé y le dices al responsable de Paquimé, oye, Eduardo, ¿ya te fijaste que hay unas lindas flechas ahí en tu sitio que dicen, camine para allá? No, ¿cómo crees? O sea, es imposible, ¿no? No, de veras, ven. No, tengo 25 años aquí, ¿cómo vas a decir tú? Ven. Y ya lo llevo, ¿no? Y sí, hay dos flechas, dice, para acá. Nada más le hizo así. O sea, fue una de las flechas, le tiró y ya, problema resuelto, ¿no? ¿Por qué no lo había visto? Porque está lejos del público, porque él no hace el recorrido que el público hace. Mientras más distante esté de la gente, como vamos a ver, más fácil es que estas cosas pasen. Luego confundimos además difundir con divulgar. Son dos formas de comunicación distintas. Una que es entre académicos y otra al gran público. Este gran público, o públicos en plural, que llamamos públicos de tipo 2, son gente que vino aquí, a nuestro sitio, a nuestro museo, para entretenerse, realmente es a lo que vino, ¿no? Disfrutar de algo que entiendan. Y no son cautivos en el sentido de que ustedes son cautivos. Si de repente ahorita todo el mundo se para y me deja aquí hablando, digo, qué bárbaros, qué descorteses, ¿no? Y lo mismo pasaría en una clase. Pero en un museo la gente ve lo que quiere, en un sitio arqueológico cuando se aburre se va. No tiene por qué estar disfrutando algo que no, o más bien soportando algo que no es disfrutable. Va a usar su tiempo libre de la manera más linda que pueda. Y esto es diferente a divulgar, pero la divulgación es fuchi, ¿sí? Cuando yo empecé a hacer estas cosas, ya hace muchos años, de hecho se cumplieron 20 el año pasado, de que estuve yo de sabático en la Universidad de las Américas, siendo dos queridas colegas, me invitaron y cuando les dije de qué se trataba mi proyecto, me dijeron, oye Manuel, pero entonces tú ya no vas a investigar. Digo, ¿cómo? Pues sí, te trajimos aquí y no sales con que vas a hacer esto, o sea. Digo, perdón, a ver, no entiendo. No, pues es que no vas a investigar. Y ya me cayó el 20. Se refieren a que tal vez no voy a hacer trabajo de campo como arqueólogo. O si fuera yo historiador, ya no voy a hacer tal vez trabajo de archivo, ¿no? Entonces ya no sirvo, ya no soy arqueólogo. Y entonces le dije a estas dos gentes que quiero muchísimo, a ver, ¿tú sabes cómo podríamos divulgar mejor el patrimonio arqueológico? Dice, no, yo no sé. Bueno, y si no sabemos qué hacemos para saber, pues investigamos. Pues es lo que yo voy a hacer, ¿no? Mi proyecto es una investigación sobre cómo divulgamos mejor. Pero
es tan mal vista que inclusive las gentes de CONACYT, por ejemplo, los que nos dan puntitos en las evaluaciones, a mí me dijeron ahora que entré finalmente al SNI después de 25 años decir me niego, me dijeron, pero ya no pongas que haces divulgación, Manuel, se ve mal, ¿no? Y resulta ser que la divulgación es un campo de trabajo. Por ejemplo, los arqueólogos, todo el mundo espera que un día va a salir a una plaza y van a trabajar como arqueólogos del INAH o como historiadores del INAH. Les tengo noticias, no está pasando. Y con la austeridad republicana se ve lejos. Sin embargo, hay chamba como divulgador. Es una chamba decente, linda, y no se requiere pedirle permiso al Consejo de Arqueología, que es el que autoriza. Pero nos hacen tache de que la divulgación es de segunda. Esta me delantera, la de la familiaridad. Y este problema de la familiaridad tiene que ver con la distancia que tenemos con los visitantes. En un museo, por ejemplo, la gente que está en lo que llaman el front desk o el mostrador de recepción, sí sabe que están queriendo y que les duele a los visitantes porque llegan y les preguntan. Pero conforme nos vamos haciendo hacia afuera en ese círculo, ¿no? Y llegamos, por ejemplo, a los museógrafos, ellos hicieron el diseño de la exposición años atrás, ya no están preocupados de lo que pase, y el director o directora andan preocupados si el museo no se lo cierran. Entonces, ¿qué le pasa al público? Es problema del público, a nadie le interesa. Y otra cosa que no sucede es que tenemos el síndrome de la visita presidencial, ¿no? Que siempre vamos, por ejemplo, los arqueólogos con otros arqueólogos, y cuando nos guían, decimos, qué sitio tan sensacional, porque el experto nos fue diciendo todo lo que teníamos que atender. Pero cuando vamos solitos, ¿no? Nos pasa, pues no lo que le pasaba al señor cuando iba al museo, todo estaba bien, todo estaba limpio, es como cuando va al metro, el metro tiene aire acondicionado, música, etcétera, pero eso no es la vida real. Entonces, ¿por qué requerimos centrarnos en las personas, que son nuestra razón de ser? ¿En qué otra cosa estaríamos centrados? ¿En qué nos hemos centrado? Por ejemplo, en la colección. Piezas y piezas y piezas y piezas, una tras otra, todas las que podamos poner hasta que el público vomite de aburrimiento. A veces nos centramos, y está ahí de moda, en el curador rockstar, ¿no? El curador que dice, no es que sea arrogante, nada más soy mejor que tú. Y tengo una colega que una vez mis alumnos le preguntaron, oiga, doctora, pero eso no lo va a entender ni 10 gentes. ¿10? Fracasé. Tendrían que haberlo entendido 5 en este país. Se centran en sus curadores, algunos de ellos. Otros se centran en sus museógrafos. Este es el Museo de la Cultura Maya de Chetumal. Este es el primer interactivo que yo hice por un museo en 1993, el primer interactivo multimedia que hubo en este país. Y lo que está atrás es el mural increíble de Iker Larrauri sobre la ecología maya. Y entonces le pregunté yo al museógrafo en cuestión que dónde estaba la banca para sentarse a ver el mural, ¿no? Y aparte descansar, porque no había una sola banca en todo el recorrido. Y me dijo este museógrafo, también muy querido, ya murió, dice, Manuel, ¿una banca? Ensucia mi museografía. ¿Qué van a decir los otros museógrafos? Pues que te preocupas del público, ¿no? No, de ninguna manera. Y no, sigue sin banca. Y otros todavía peor se concentran en el edificio. Este es el Museo de Arte Contemporáneo del MUAC del UNAM, ¿no? En donde un equipo increíble durante 2 años trabajó en qué cosas tenía que tener el edificio para ser el mejor museo de arte contemporáneo del mundo. Y luego llegó el arquitecto y dice, yo soy el arquitecto no sé quién, yo voy a hacer el museo que se me antoje. Hizo un museo que ahora, si van, aquí había cajas de cartón desdobladas en esta pared, perdón, no se ve, pero aquí, ¿no? Porque hizo otros grandes ventanales y entraba luz donde no tenía que haber entrado, entonces ahí con unas cajas de jabón taparon, ¿no? Porque esos son museos que están centrados en el edificio, no en la gente. ¿Y cómo nos damos cuenta de que esto no funciona? Pues por esto, por ejemplo, ¿esto qué es? Un pie, muy bien, ¿no? Está en el Museo Vaticano, del sur debe ser, porque hay 2 museos vaticanos de este lado y del otro lado, que da hacia el foro, digamos. Ahí estaba este pie. ¿Por qué está ahí? Pues un museo, o sea, está en un museo, ¿por qué está ahí? ¿De quién es? Pues yo me le acerqué a ver si olfativamente tenía alguna… No, está limpio, está bien, o sea… una vez que presenté esta foto, alguien me dijo, bueno, en México decimos que si calza grande, pues… Entonces… Y querían ver el resto del edificio, querían ver el resto de la escultura, pero es lo único que se rescató, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que pues así, lo tuviera yo así o lo tuviera yo en un modelo digital, estarían las mismas, no sé si se dan cuenta. ¿Por qué alguien hizo una escultura de este tamaño? ¿De quién es? ¿A quién representa? ¿Qué función tenía en la sociedad? ¿En dónde estuvo originalmente? Todas las cosas que me permitieran entenderlo,
Lo tenga yo en vivo o lo tenga en una imagen digital, da igual, no vamos a entender de qué se trata. Claro, un museógrafo me dijo, ay Manuel, claro, eres tan ignorante, ¿no? Que no entiendes que el lenguaje museográfico depende de la organización de objetos en el espacio, con el apoyo de la luz, ¿no? Ah, pues ahí les va. Junto a ese pie hay otro y un pedazo de algo que mejor no me atrevo a decir qué es, ¿no? ¿Qué sucede? Que contemplar no es suficiente, aunque estoy siendo injusto porque aquí, como todo el mundo puede ver con claridad, ¿no? Hay una especie de cédula que si ustedes hablan latín del siglo XVIII les dice de qué se trata. Entonces, ¿para quién están estas cosas? No para los visitantes, sin duda. Entonces no orientamos a la gente en qué es, ¿no? Tampoco los orientamos en por qué vale en el patrimonio. Esto es aquí de sus vecinos, no se la reconocieron, San Mateo de los Ángeles, que es importantísima. Cuando yo primero llegué, hicimos un proyecto con Tony hace unos años ahí, pregunté qué era, el taxista que me trajo y me dice, una iglesia, ¿no? Pues, sí, pero ¿cuál o qué? Y ya me dijo que era Santa María de los Ángeles. Entonces leyendo nos enteramos de que esta iglesia sirvió para que el doctor Manrique creara lo que se llama el tipo de barroco neóstilo, ¿sí? El último barroco. Y este es el ejemplo que permite esa clasificación. Entonces, para que la gente lo entienda, una mujer, me imagino que también de ahí de León, Camarena, propone este texto. No sé si lo alcancen a leer, tal vez les ayudo. La ornamentación y las texturas de la calle central muestran diferente volumetría. La paina central, por su tamaño y la cantidad de sombras que proyectan su relieve rococó, multiplica los volúmenes y salta a primer plano. Si encimáramos los tres cuerpos en uno, el segundo cuerpo se ubicaría en lo más profundo del retablo, con el óculo a contraluz. Clarísimo, ¿no? La contemplación nos podría permitir apreciar ese bien, pero si nos dicen de qué se trata de manera correcta, vamos a entender y vamos a superar lo que es una pura descripción. Esta mujer no quería divulgar, ella está difundiendo, está hablando ante otros especialistas en historia del arte. ¿Qué hay? Descripción, lenguaje técnico, ¿no? No hay antecedentes históricos, ¿qué es el rococó? ¿Cuándo pasa? ¿No? Y aquí lo único que podía tal vez atraer a la atención del público, ¿no? Porque de sus emociones no se toca, es esto que hay tres cuerpos encimados y algo pasa por el óculo, porque lo demás está perdido. ¿Y entonces cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado? Pues el chavito en el Museo de Arqueología viendo su tablet, tirado en el suelo. Entonces, ¿qué vamos a hacer o qué se podría hacer? Paso a la parte propositiva y que les va a servir a mis compañeros, creo, como de antecedente lo que van a hacer ellos más. Hace años, en Estados Unidos, esta persona, que ya quisiera que fuera mi abuelo, pero no, es Freeman Tilden. Freeman Tilden, trabajando para el Sistema de Parques Nacionales de Estados Unidos, creó una estrategia o la sistematizó, porque de hecho ya existía desde cuando menos mediados del siglo XIX, que él llamó interpretación patrimonial o interpretación ambiental, sobre la base de una idea que es muy importante: solo se conserva lo que se aprecia y solo se aprecia lo que se entiende. Lo voy a decir dos veces porque es muy importante. Solo se conserva lo que se aprecia y solo se aprecia lo que se entiende. Entonces, la tarea principal de nosotros, como expertos en patrimonio, sería que la gente entienda el patrimonio para que entonces lo cuide. Esa es la principal tarea. Pero si le hablamos del óculo y el rococó, lo vamos a dejar igual. Por eso requerimos una estrategia distinta de comunicación. Y requerimos ni más ni menos que interpretar, de ahí viene el nombre de la estrategia. Es decir, traducir del lenguaje de estos expertos a un lenguaje que el público común entienda y disfrute. No se trata de rebajar el discurso ni hacerlo menos importante, simplemente si queremos que se aprendan algún término técnico, lo vamos a tener que definir, hay que reducirlos al mínimo. Y lo que tenemos que hacer es, cuando viaja uno a un país extraño, pues contrata un intérprete que le traduce del suajili al no sé cuál, ¿no? Nosotros lo que hacemos es traducir para el gran público esos valores del patrimonio que los expertos reconocen. Y lo que busca es que la gente genere sus conexiones propias, tanto emocionales como cognitivas, con el patrimonio. No tanto que le digamos nosotros de qué se trata y que esto tienes que sentir, esto tienes que hacer, sino que construya su propia versión de las cosas. Y eso se llamó interpretación patrimonial. Hoy día es parte de una estrategia que estamos proponiendo con Leticia Pérez ahí en la Escuela de Restauración, que decimos que hay que tener museos y sitios patrimoniales con P de patrimonio, con P de públicos y P de participantes, como por ejemplo las comunidades vecinas, P con el personal, o sea, también cuentan las quienes trabajan adentro de los museos, los profesionales.
Eso sería hacer una museología con P de personas, que evita una dicotomía entre visitantes y colección y otras. En México nos dimos a la tarea de utilizar esta estrategia adaptándola al contexto mexicano y entonces hicimos una variante de la interpretación temática que se llama interpretación americana mexicana, o ahora le llamamos divulgación significativa. ¿Qué es? Es una estrategia de comunicación que utilizamos en contextos no formales, fuera de la escuela, en sitios sin museos, ¿no? Centrada en las personas, y la gente me pregunta, ¿y eso para qué? ¿Cómo para qué? Para promover que disfruten y entiendan realmente de manera profunda el patrimonio, de eso se trata. Y me preguntan, ¿y eso para qué? ¿Cómo para qué? Pues para generar una cultura de conservación, porque si se enamoran del patrimonio y lo entienden, no van a decir, ay, estas antiguallas, esta casa vieja, etcétera, sino que van a entender por qué es importante conservarla, pero para eso tenemos que hacer una tarea que yo llamo socializar los valores patrimoniales. Tenemos que hacer del alcance de la gente por qué es importante esto. Y podrían preguntarme ustedes, ¿y eso como para qué? Como decía el senador aquel, ¿no? Ahora ya le tengo respuesta. Para colaborar a formar una ciudadanía más crítica, porque eso es lo que hace el patrimonio, con todas las cosas que les mostré al principio. Nos permite crear una ciudadanía más crítica porque es capaz de entender la diversidad, es capaz de entender la trayectoria, es capaz de entender la identidad y que pueda trabajar entonces en colectivo para crear una sociedad más igualitaria y más sostenible, diría yo, y más incluyente. Sé que suena muy 4T, pero sí, y esto está antes de la 4T. Y por cierto, es una estrategia que estamos todavía terminando de construir y no sé cuántos años nos tome. Esto me lo voy a saltar, tal como prometí. ¿De dónde sale? Y ya con esto me estoy acercando al final. No lo inventamos nosotros. Esta divulgación significativa tiene 7 pilares. Uno es la interpretación temática de este señor Sam Ham. 2 es la museología centrada en los públicos de Folk y Dierking. El tercero es la historia, curiosamente, y la antropología, sobre todo la marxista, la historia marxista, que son su tercer pilar. El cuarto pilar, que salió en desorden, ahorita va a salir el cuarto pilar. No hay cuarto pilar. Está hasta arriba, perdón, no le quedó número, pero son estos. Ah, no, aquí está 3, la antropología, 4, la historia marxista, 5, la teoría dramática, 6, el constructivismo pedagógico y 7, las teorías de la comunicación. Obviamente no tengo chance de presentarlas todas, ¿no? Voy a hablar un poquito de cómo surgió, para que entiendan parte de lo que van a presentar mis compañeros. Ya hablamos de Freeman Tilden. Sam Ham en los 90s propone un modelo que luego transforma, que se llama el modelo TOR, a partir de estudios de ciencia cognitiva. Y originalmente por eso me iba a ir por una línea que tenía que ver con la psicología cognitiva, porque iba a haber un montón de psicólogos en la sala, parece que no es el caso. Pero, y hacen teoría de la comunicación también, con estos señores, que básicamente lo importante para recordar es que más que informar, tenemos que provocar la creación de nuevos lazos intelectuales y emocionales de la gente con el público, sus propias ligas emocionales. Y se llama temática porque todo lo que vamos a comunicar, y la gente de letras me va a entender muy bien, lo tratamos de condensar en una idea central, una idea fuerza o tesis le llamamos, theme le llama Ham. En vez de tratar de contarle a la gente todo lo que hay, le decimos qué es lo importante y centramos el discurso en esta idea, que es contrario a estas cédulas de miles de renglones en donde tratamos de decirle al público todo. Hay que entender que el público no está cautivo, se va a desconectar en cuanto se aburra, tal vez ya le está pasando a ustedes ahorita conmigo, ¿no? Y que el afecto va a ser crucial para hacer estas conexiones de manera importante. Ese es uno de los… Este me lo va a saltar, este me lo va a saltar. Sam presentó este modelo originalmente en este libro, que estaba basado en que no recordamos todo, la mitad de lo que yo dije ahorita ya lo olvidaron seguramente, y se va a focalizar si lo que le estamos diciendo a la gente es relevante. En los espacios públicos la gente no tiene por qué soportarnos. La última versión del libro, o del modelo, que es de 2013, dice que lo central son las tesis, estas ideas centrales que son las que queremos comunicar, y que mientras más relevantes sean, mejor. Y se llama TOR porque tiene ciertas características importantes. Que ahorita voy a decir. Lo que dice es que filtramos focalizando lo que nos interesa aquí y ahora. Ahorita es muy posible que ya los perdí porque tal vez a los que no les interesa el patrimonio ya, después de este punto, como que ya se les empiezan a poner los ojitos brillosos. Y se jamás, así es la gente, no es que sean mala onda ni nada, así somos. Y ahorita la gente está pensando, ¿realmente me está poniendo el cuerno? No dejé nada listo para la comida al rato, etcétera.
Nosotros proponemos una tesis, dice Ham, y entonces el público ve qué hace con ella. Y no se trata de irle a dar clase a la gente en los museos, en los sitios arqueológicos, se trata de provocar una reflexión crítica. Suena más fácil de lo que es, y los que están en letras saben lo que cuesta escribir algo decente. Lo que nos toca hacer es provocar a los visitantes, de eso se trata. Y esto ya se atoró. He aquí a Ham, ya no tan joven, y esta es la razón por que se llama Thor, su modelo. La comunicación tiene un tema, un mensaje central, está organizada de forma que sea fácil de seguir por parte del público, es relevante, porque es al mismo tiempo significativa y personal, y es disfrutable, es mentalmente entretenida. Estas 4 características tiene que tener la interpretación si ha de ser exitosa. Y no es lo mismo tema que tesis, y son ejemplos del propio Ham. Tópicos, arquitectura egipcia, visiones indígenas del paisaje, contra tesis. Los antiguos egipcios solucionaron problemas arquitectónicos en formas que hoy no terminamos de entender. El centro de este asunto va a ser la relevancia, y con esto va a terminar prácticamente. Dices como si diéramos una conferencia de 5 segundos. Podemos tomar un tema como serían las uvas del vino vasco, ¿no? Tempranillo del Rioja, y podemos decir, esta uva tiene una larga duración en esta parte del mundo, que es informar que la uva se ha usado mucho tiempo, con cada trago de este vino, el trabajo y la sangre de nuestros ancestros se vuelven parte de ti, que es mucho más poderoso. Y cuando empezamos a hacer esto en México, pues entendimos que había que entrarle solitos, porque no había quien nos enseñara, era a partir de libros, no había mucha comunicación por internet, y aún así hemos hecho algunos trabajos, de los cuales han salido, por ejemplo, estas tesis. No se las voy a leer todas, pero hay una de Tony. Las familias de León calzaron a México para un proyecto para interpretar León. Por la gente de León, en un estudio que la propia Tony dijo, es que aquí no hay patrimonio, y León está lleno de patrimonio. Pero la gente no lo ve, ¿sí? Otra de una colega muy querida, que es Alejandra Mosco, solo si la mezclas es basura, para una exposición sobre reciclaje. Yo una que me imaginé que todo el mundo iba a haberla propuesto y nadie la había propuesto, que León no es como lo pintan, ¿sí? Y iba a haber un pendón en la terminal de autobuses que dijera, viniste por los zapatos, quédate por el patrimonio. Son lo que se llaman tesis, ¿no? Y ahí el problema va a ser la relevancia. Y yo creo que con esto empiezo a cerrar, porque ya estamos cerca. Es más, casi a punto. Quiero terminar con un ejemplo real. Me acaba de invitar el Museo de Templo Mayor para ayudarle a hacer una exposición sobre lo que se llama el Museo Etnográfico, que existió en la Ciudad de México de 1958 a 1978. Cuando pregunté como para qué queríamos esta exposición, me dijeron con mucha sinceridad, ¿no?, que el doctor Matos, Eduardo Matos, nuestro querido Lalo, había sugerido este tema para la celebración de los 80 años del INAH. Entonces está bien, ¿no? Y entonces me pregunté, ¿y eso a quién le interesa? Digo, alcen la mano los que quieran saber la historia del Museo Etnográfico, por favor, que es como una de las curiosidades de su vida. Uno. Entonces lo que pregunté es, bueno, ¿de qué se trata este famoso Museo Etnográfico? Era un museo chiquititito que se creó encima de los hallazgos que hizo Gami a principios de siglo sobre el Templo Mayor. Era lo único que se veía en esa época de Templo Mayor. Y eso estuvo ahí durante mucho tiempo. Luego en los 50 una mujer, Carmen Carrillo de Antúnez, decidió que no había suficiente material etnográfico en el Museo Nacional, que estaba a la vuelta, ahí en la calle de Moneda, y decidió que quería hacer algo para que la gente reconociera la importancia del aporte indígena a nuestra cultura. Y ella, que era escultora, hizo una serie de figuras de 60, 70 centímetros de alto, que son prácticamente retratos de gente bailando danzas tradicionales, ¿sí? Y como le importaba mucho que la gente entendiera sobre el patrimonio, junto con el arquitecto Marquina hicieron la primera gran maqueta de Templo Mayor, y ella le puso unos señorcitos, miles de ellos, ¿no?, para que la gente se diera cuenta del tamaño que esa cosa tenía. ¿Por qué? Porque le preocupaba que la gente aprendiera sobre nuestra historia prehispánica y la procurara, le quisiera estar con ella. Entonces, a la hora que pregunté, ¿por qué vamos a hacer esto?, la respuesta correcta no puede ser porque es bien interesante el Museo Etnográfico. Ahí vieron que sí tiene elementos interesantes. El centro es otro, el centro es en un país completamente racista y discriminador hasta la fecha, en los 50 era todavía mucho más. Que una mujer decida que va a ser un museo para acercar a la gente a los aportes de esta cultura indígena, eso sí es relevante. Estamos combatiendo la discriminación, estamos dándole el reconocimiento a las culturas indígenas que merecen. Eso sí nos toca.
De eso trata la interpretación temática o divulgación significativa, que es lo que hemos venido desarrollando en los últimos tiempos. Ya no me va a dar tiempo de hablar sobre usabilidad, eso se los debo para otro día, pero creo que con esto la cosa queda con los objetivos que al menos yo me había propuesto. Muchas gracias. Pues agradecemos al doctor Gándara por esta conferencia tan interesante, y lo que estábamos diciendo en estos días es que a todos aquí adentro nos tiene que interesar un poco, al menos el trabajo que estamos haciendo, qué impacto, qué destino, qué importancia tiene para la sociedad, ¿no? Esta era la intención. Entonces, ¿tienen preguntas, comentarios? Sí, adelante. Primero creo que ¿Yo? ¿Primero? Bueno, adelante. Buenos días. Primero que nada, gracias por habernos compartido este enfoque de una disciplina pues que no tiene mucho que ver con mi formación académica, pero bueno, me parece muy interesante esto que usted plantea, ¿no? El hecho de que tenemos que interesarnos por conocer nuestra identidad, ¿no? Y la divulgación del patrimonio cultural es como que una asignatura pendiente, ¿no? En las instituciones públicas para que los mexicanos nos sentamos más orgullosos de ser mexicanos. Pero bueno, la pregunta en concreto después de este contexto sería la siguiente. ¿Usted cómo considera que en nuestro país se aplica, bueno, más bien, ¿hasta qué grado usted considera que en nuestro país se hace una divulgación de tipo significativa como usted la plantea, como usted la desea tal vez? Gracias. Muchas gracias, abogado. Estamos empezando. Hemos sido muy afortunados, y digo hemos porque varios de los colegas de aquí trabajamos con la misma estrategia, de que la Dirección de Operación de Sitios, esta que es la 2 que les comentaba, primero no era muy receptiva en los 90s, pensaba que era criticarlos por criticarlos, pero luego lo que hicimos fue un diálogo, y cada vez que nosotros proponíamos algo, ellos decían, bueno, vamos a ver si funciona, y así hemos ido creciendo. Y me pasó algo que dicen los musulmanes, hay que tener cuidado con lo que uno desea porque se te puede cumplir. Cuando entregamos el último informe de estos estudios que hicimos en los 5 sitios arqueológicos, me dijo el director, sin soltar él ni yo el documento, me dijo, Manuel, ya sé lo que vas a decir aquí, que las cédulas son muy largas, que tienen muchos términos técnicos, que la gente no entiende, que la gente se pierde, que está mal hecha la señora. No, ya deja de decirnos que está mal, ahora veíaslo tú. Y entonces, por primera vez nos han asignado a la Escuela de Restauración que hagamos el nuevo cedulario para el sitio de Xochicalco, que más doble tarea porque es mi tierra. Entonces hay apertura, pero nos falta muchísimo. Son 200 sitios arqueológicos los que tenemos abiertos al público. Algunos de ellos se señalizaron, les pusieron estas cédulas, se interpretaron, diría yo, en 1996. ¿No? Es carísimo, hay que lidiar con los arqueólogos, porque el arqueólogo típicamente dice, ay, es que me van a diluir, me van a rebajar al nivel del público. Y el problema ha sido más con los colegas que con la institución. Pero ahí vamos. Bueno, pues primeramente muchas gracias por compartirnos esto. Es muy, muy usable, creo, si es que entiendo la palabra usable, no útil. Y bueno, yo tenía una pregunta. Entonces, ¿a quién o a quiénes les corresponde generar y desarrollar estas estrategias de divulgación? Es decir, ¿cómo nos tenemos que repartir el trabajo? ¿Quién hace qué? Yo creo que es un trabajo típicamente interdisciplinario. Y de hecho, en el Colegio Michoacán alguna vez me tocó tener una discusión con una persona muy querida que decía es un desperdicio de arqueólogos, que los arqueólogos se dedican a esto, ¿no? Y yo decía, ¿por qué? Y decía, pues que mejor lo haga un comunicador. No, yo creo que va a ser mucho más fácil que un arqueólogo entienda estrategias de comunicación que un comunicador se meta a entender las complejidades del patrimonio arqueológico. Lo ideal sería que fuéramos juntos, pero el arqueólogo tiene que tener la disposición, el interés de trabajar con otros especialistas, en documental, en museografía, ¿no? Entonces yo creo que tendríamos que ir juntos. Y en la 4T al menos, yo creo que ya no se va a valer de que alguien diga, yo hago mi proyecto porque a mí me interesa el desgaste basal en las no sé qué de obsidiana del sur de no sé dónde, ¿sí? ¿Eso a quién le sirve?
cada vez vamos a requerir que los proyectos que hagamos sean relevantes. Y ahí la divulgación es clave. Buenas tardes. Y bueno, mi pregunta va enfocada que hace 2 años entrevistamos a autoridades del INAH en Campus Party y se trabajaba con mesas de cultura donde ellos estaban proponiendo sensores para la hora de las visitas guiadas o las visitas en museos, cuánto tiempo duraba la gente, cómo van esos proyectos tecnológicos en relación con los museos y las nuevas tecnologías. Van lento, yo creo, porque desde antes de la 4T, el capítulo 5000, que es el de adquisición, está cerrado. Entonces, comprar un sensor que cuesta $40 y que ahora se lo puedes poner al visitante para rastrearlo, por ejemplo, en un sitio arqueológico, que a nosotros nos cuesta mucho trabajo hacerlo físicamente, ¿no? Le pones la cosita esta y te va dando un GPS a dónde se paró, cuánto tiempo se paró, etcétera. Pues no puedes gastar $50 porque está cerrado el capítulo 5000 de adquisiciones. Pero la idea de hacer eso está avanzando. Tenemos una alumna en el posgrado en museología que lo que hizo es que con el apoyo del Zoológico de la Ciudad de México, que tiene un pequeño museíto, pusieron cámaras y les pusieron micrófonos a toda la gente y les dijeron, los vamos a monitorear, ¿no? Para ver qué hacían, qué decían. Y después de un ratito se les olvidaba que tenían colgado el micrófono. Y esto nos permitió saber si en efecto, por ejemplo, y se corroboró, la gente no le gusta leer cédulas largas. Les gusta mucho interactuar entre ellos. O sea, todo este grupo de cosas que llaman estudios de públicos, que es una tarea para antropólogos, ¿no? Es algo que está empezando realmente a tomar fuerza en México. La parte tecnológica, ahí va, ¿no? Hay interés, pero es muy difícil sin recursos tecnológicos hacer cosas con tecnología. Gracias. Pues muchas gracias por su exposición. Una felicitación a los organizadores. Realmente me encantó su exposición. Yo no soy del área, yo soy del campo de las neurociencias. Wow. Pero veo mucha relación con mi campo. En realidad, efectivamente, como usted bien lo dice, pues no se aprecia lo que no se entiende. Y en muchos casos, por ejemplo, en el caso de las neurociencias, sabemos que tenemos un cerebro, pero vemos textos a veces meramente descriptivos y muchas veces los psicólogos no entienden por qué o para qué les sirve cierta estructura y lo ven como, pues, ¿para qué vemos neurociencias si no me sirve para nada, si yo no lo voy a ver con mis pacientes? Pero en realidad es con el órgano que están trabajando con sus pacientes. Y en este caso, realmente me hubiera encantado tener buenos maestros de historia, que desafortunadamente no los tuve, para haber apreciado mucho mejor la historia. Y efectivamente, cuando a veces vemos textos en los museos o de fuera de edificios importantes con mera descripción, nos quedamos, pues se ve muy chido, pero no le entendí nada, ¿no? O sea, no entiendo cuál es su valor profundo. Y efectivamente, si entendiéramos esto, todas las personas tendríamos más amor por nuestro patrimonio, por nuestra historia, y tendríamos más valores para ahora sí hacer una defensa de lo que contamos y de nuestras raíces. Honestamente, felicidades. Afortunadamente aquí me he encontrado a veces con grupos de chicos egresados de este centro universitario del área de historias que se han dedicado a dar algunos recorridos por Hacienda. Y es ahí donde he empezado a sentir un gusto genuino por la historia, porque me lo cuentan como si fuera un cuento. Ajá. Y me cuentan el por qué, para qué, en la contextualización de la historia, y no como lo aprendí antes, solamente memorizando. Y eso para mí me es muy grato, porque lo entiendo. Ahora sí ya entiendo el contexto del por qué se dio esa situación, ese movimiento, por qué tuvo una relación posterior. Y pues realmente felicito el proyecto, doctora. Espero que prontamente se esté yendo para toda la República Mexicana y más allá. Muchas gracias. Hago un último comentario, porque ya sé que estamos al límite del tiempo, pero curiosamente uno de los pilares de la interpretación temática del doctor Ham es la psicología cognitiva y es la neurociencia, curiosamente. Y lo que él hizo es mostrar algo que ustedes saben perfecto, que cuando uno está divertido, está generando dopamina, que hace que la experiencia sea más agradable y el aprendizaje más fácil. Entonces, la idea de que cuando hacemos interpretación del patrimonio para la gente sea entretenida, sea emocionante, el papel de la emoción es crucial.
Y por eso fue cuando platicábamos de la exposición esta que les conté, que mi querido Eduardo Matos, que es mi mentor, mi primer jefe, etcétera, etcétera, entendió lo que podemos hacer, más que simplemente decir aquí hubo un museo. Estaba fascinado porque esto sí le llega a la gente, lo que queremos es eso. Y hay un papel crucial de la emoción. Una de las cosas que estamos trabajando en este momento es cómo favorecer una emoción, un estado emocional del que requerimos. A veces es terror, a veces es miedo, a veces es culpa, a veces no. Pareciera que estamos manipulando a la gente. No, le estamos poniendo en una situación en donde sea más receptiva a lo que va a pasar y donde se encienda la emoción, porque es a través de la emoción que se va a generar esta empatía. Entonces, muchas gracias por sus aportes. Gracias. Doctor Gándara, buenos días. Sí. Víctor Manuel Montes, profesor del Plan de Estudios de Abogado. Cuando usted estaba hablando, estaba reflexionando sobre cómo es que ustedes son mediadores entre esa historia, ¿verdad?, del origen de la humanidad y lo que estamos viviendo ahora. Cuando he estado frente a obras arquitectónicas o el patrimonio cultural, me pongo a pensar que manos más hábiles que las mías hicieron eso, que un pensamiento, ¿verdad?, creativo pudo imaginar todo eso en símbolos y otras cuestiones que están ahí encerradas. Sin embargo, estoy pensando en términos del Plan de Estudios de Abogado, tenemos temas transversales dentro del Plan de Estudios de Abogado y valorando lo que usted planteaba, las razones que nos exponía de cómo es que nos ayuda a conservar la memoria y otros elementos, la pregunta es la siguiente. ¿Patrimonio cultural tendría que ser un tema transversal en todos los planes de estudio que nos permita comprendernos lo que somos ahora y que se nos enseñara de una forma pues transversal dentro de las carreras que están en la Universidad de Guadalajara o en otras escuelas? Gracias. Ah, caray, no se me había ocurrido, pero suena muy bien. Suena muy bien. Inclusive tal vez podría sustituir algunas de las materias más de corte descriptivo histórico, ¿no? Si se enfocara por ahí, excelente propuesta, déjeme pensarla, me parece muy bien. Cuando menos en los currículos de ciencias sociales, yo creo que no haría daño. No haría daño. Nuestro posgrado en la ENA la tuvimos durante mucho tiempo, era transversal, aunque tú te fueras a dedicar a los mayas en particular, tenías que llevar una base, inclusive el fundamento legal de la protección. Doctor Gándara, muchas gracias por la brillante exposición que nos acaba de hacer. A mí me quedó de la duda de cuál es el papel de las nuevas tecnologías en la divulgación del patrimonio cultural y de qué manera ustedes están pensando en implementarlas. Yo no sé si se fijaron, pero tengo un primer doctorado precisamente en diseño de interacción humano-computadora, porque entré a ese campo precisamente porque le veía un enorme potencial a las nuevas tecnologías para hacer esto que estamos haciendo ahora. Y me he ido como decepcionando con el tiempo, porque hay una serie de factores que no se consideraron en un momento dado, que es importante considerar, que son factores, por ejemplo, de orden social, de la introducción de la tecnología, por ejemplo, que se afectan por la obsolescencia de esta tecnología. Y el otro, que es el tema del que ya realmente no hablé, que era este asunto de la usabilidad, que sean tecnologías fáciles de usar, que no me frustren, ¿no? Se han empleado poco en México, por lo que ya dije, que tenemos cerrado el capítulo 5000. Lo que hemos hecho a veces es lograr donativos. Yo promoví, por ejemplo, muchos proyectos con Apple Computer. Dado que no nos dejaban comprar tecnología, nosotros la obteníamos mediante donativos. Pero ¿qué factores son los que están incidiendo? Por ejemplo, en estos estudios que hicimos en esos 5 sitios arqueológicos, una de las preguntas era, ¿estaría usted dispuesto a utilizar su teléfono celular para apoyar su visita? Y la gente originalmente decía, sí, pero me voy a quedar sin batería. Y estoy en Uxmal y tengo todavía que cruzar 1 hora y media de selva. Entonces yo prefiero tener mi teléfono celular conmigo y completo, ¿no? Primero descargar, porque no me avisaron previamente que había que descargar esto, sino que voy a tener que descargar en el sitio, voy a perder tiempo en la descarga, etcétera. Y entonces mucha gente dijo, no le entraría yo, ¿no? La otra tiene que ver con el problema del costo. Habría que buscar y vean cómo son problemas sociales, no son problemas tecnológicos todos. Uno de nuestros queridos colaboradores, que aquí Magda conoce, se llama Paco Macón, Franz Link. Él era el Junior Specialist de Nuevas Tecnologías del Museo Metropolitano de Nueva York. Y el Museo Metropolitano de Nueva York decidió que ya no va a poner tecnología en las salas, porque es imposible estarlas actualizando. Sí, es una cosa increíble. Y está pasando lo que sucede en otros museos, como era el caso del Museo del Prado, por ejemplo, en donde lo que hacen es más bien hacer una aplicación para que el usuario descargue en su teléfono, en su casa, o sea, le avisan con tiempo que eso tiene que hacerlo, y llega con su propio aparato en un contexto urbano y utiliza la aplicación. Porque lo que dice el Metropolitano, que es uno de los museos mejor financiados del mundo, es que no tienen para estar cambiando el equipamiento.
¿Y qué sucede? Que llega un niño pequeño, ¿no?, a una pantalla como las que nosotros utilizábamos en los 90s, que le tocas, ¿no?, y algo pasa que es solo una maravilla, que tú le picabas y se abría, ¿no?, se movía. Pues llega el niño y le hace así, y si la pantalla no tiene esa, dice, no, no sirve, y se va. Y al rato ya no va a ser así, va a ser así, y todos los gestos que hoy día permite una interfaz táctil. Y eso, el museo, estarlo cambiando cada rato está difícil. Y en los sitios arqueológicos, aunque existen ya aplicaciones, el problema es ese. Por ejemplo, tengo una alumna brillante que hizo una aplicación genial para Tulum, salvo que no se ve con la luz. O sea, es tan brillante el Caribe que no ves la pantalla. Entonces, tienes que ir abajo de no sé dónde y ponerlo así con, ¿no? Todos esos factores de contexto no han sido tomados en cuenta. Y de repente hemos hecho aplicaciones que, la verdad, para mí son redundantes. Digo, es feo criticar a los demás, pero… O sea, vamos lento, pero tal vez está bien para que cuando las empleemos continuo. Muchas gracias. Quería comentarle que uno de los objetivos que nosotros seguíamos, y el maestro Montes aquí presente no me dejará mentir, cuando creamos la ingeniería en videojuegos, es precisamente… Tenemos una ingeniería en videojuegos. ¡Wow! Va a empezar apenas en agosto, pero uno de nuestros principales objetivos era justamente jugar con la multidisciplinariedad y la interdisciplinariedad y utilizar los juegos serios como una forma de divulgar el conocimiento, de divulgar, en este caso, el patrimonio. Por lo tanto, es una invitación que le hacemos, si en algún momento determinado le interesa. Ya está. Pues aquí estamos. Gracias. Genial. ¿Tú dices cuándo? Porque ya estamos. ¿Sí? Buenos días, soy estudiante de la carrera de periodismo y me ha llamado mucho la atención la parte de la divulgación, porque se nos ha enseñado que el periodismo colaborativo pues es el periodismo del siglo XXI, ¿no? Quisiera primero hacerle dos preguntas. ¿Se ha considerado trabajar en conjunto con diversos medios de comunicación para lograr una divulgación más efectiva de lo que es el patrimonio? Y la segunda pregunta sería que hasta ahora, ¿cuál ha sido el papel de los medios nacionales en cuanto a la divulgación del patrimonio? Si considera que ha sido bueno, ha sido malo, qué le falta, o cómo puede uno como periodista lograr que esta divulgación del patrimonio sea más eficiente. Le dice al clavo. Una de las cosas que hemos ido descubriendo poco a poco es que esas ideas de Ham y de Tilden, de que había que centrar la comunicación en una idea principal, etcétera, etcétera, el periodismo las tiene clarísimas. De hecho, platicaba yo con Héctor Zamarrón, a quien conocí accidentalmente haciendo cola ahí en Hacienda de la Ciudad de México, ¿no?, de que lo que los periodistas hacen, que se llama cabecear o hacer cabezas, los encabezados de la nota, es hacer tesis. Es ni más ni menos que encontrar el mensaje principal. Entonces, lo que yo quisiera hacer, y espero hacerlo a partir de enero, es hacer un seminario al estilo de los seminarios que hay en la UNAM, para el que invite gente especialista, que nos vienen a contar cómo se hace una buena nota, cómo se hace un buen documental, porque empezamos con los museos, de ahí nos extendimos a los sitios arqueológicos y nos damos cuenta que en realidad hay que entrarle a los nuevos medios, hay que entrarle a todos los medios, y va a ser más fácil si entramos juntos que si un arqueólogo, que solo tiene 24 horas al día, tiene que leer sobre todas esas cosas, ¿no? Me gustó mucho una nota, un libro entero que leí sobre cómo hacer de una nota periodística algo dramático, algo emocional, ¿sí? Fantástico, y eso lo aprendí de un libro sobre periodismo. Entonces hay un campo de trabajo conjunto enorme. Y nos falta. La segunda pregunta es, nos falta. Inclusive algunos de los documentales que hace el propio INA es lo mismo. Esta es una escalera, la estoy viendo, ¿no?, que tiene 14 escalones, lo estoy viendo. En un edificio que tiene 2 cuerpos, lo estoy viendo, ¿no? Fallamos todavía ahí, aunque hemos mejorado. Ya. Doctor, bienvenido aquí a Lagos, estamos muy contentos de escucharlo y mire, ya le acaban de hacer de nuevo la invitación para la ingeniería en videojuegos, ¿no? Sabemos que está usted en las grandes ligas, ¿no? Y ya ha llegado a terrenos pues en los que conoce varias vertientes, pero aquí vemos varias personas en proceso de formación. Noto con gusto que hay también varias estudiantes, gente que está apenas estudiando o está a punto de egresar, y nos enfrentamos pues a terrenos complejos, ¿no? Falta de empleo, desprecio incluso a quien estudia humanidades, ¿no?
y un sinfín de circunstancias que usted ha de escuchar, ¿no? ¿Cómo iniciamos? ¿Qué se puede hacer hoy para comenzar a incidir en los escenarios en donde no solo pues, es la administración pública en sí, sino también es el pensamiento político, ¿no? Y un sinfín de circunstancias de las cuales no somos preparados desde las aulas, ¿no? ¿Qué podría sugerir? ¿Cómo llegamos a pedir el empleo, el meter en la agenda, como dicen, estos temas desde los pueblos en donde la gente vive, lo que quisiera que figurara también, por lo menos en la escena regional, ¿no? Y gracias por lo que nos comparte. Muchas gracias a ti, y qué buena pregunta. Primero yo creo que hay que cambiar la mentalidad, porque de veras, si son como en mi escuela original, la ENA, donde pasé casi toda mi vida, alumnos que están esperando convertirse en el siguiente López Austin o León Portilla, no va a pasar mañana, aunque tengan el talento, no hay plazas, no hay nada, ¿no? Pero la gente sigue soñando en eso, mientras que tenemos la necesidad de proteger el patrimonio y un historiador podría ayudarnos desde la trinchera en un museo, en un periódico, ¿no? Haciendo juegos, haciendo visitas guiadas, que es una profesión seria y se paga bien. O sea, una persona europea que quiere conocer la región y quiere que lo guíe alguien que realmente sabe, contrata a un historiador que sepa cómo hacer divulgación, ¿sí? No contrata al señor que vende sandías en la plaza, ¿no? Entonces, hay trabajo y es un trabajo bien pagado el de la divulgación. Es un campo legítimo. El problema es que si lo deslegitimamos desde la escuela, ay, es que tú vas a ser divulgador, ay, pobrecito, pobrecita, pues ya estamos muertos. Y lo que tenemos que hacer es muchas veces ser nosotros el portavoz de las opiniones de las propias comunidades locales. Ahorita hablé de la manera en que lo vemos los arqueólogos, por ejemplo, ¿no? Pero es importantísimo incorporar la voz de la gente. Y yo creo que, por ejemplo, con lo del Tren Maya, lo que va a haber es una demanda increíble de gente que sepa sobre patrimonio, porque la cantidad de turismo que va a entrar por ahí no quiero ni imaginármela. Entonces tendríamos que estar preparando ya guías bien formados, ¿no? Que atiendan a esta gente y que sea nuestra primera línea de defensa, porque entonces el guía le va a decir, oiga, tenemos que hacer esto y no hacer esto y esto otro, porque eso daña al patrimonio, ¿sí me explico? Entonces trabajo va a haber. Y lo que habría que hacer es ir planteando una estrategia para que nuestros alumnos tengan esas habilidades como una salida terminal. Tampoco estoy proponiendo ahora que todo el mundo deje lo que estaba haciendo, ¿no? Se acabó la investigación y ahora vamos todos a divulgar. No, para nada, por supuesto que no. La divulgación se nutre de la investigación. Entonces tenemos que seguir complementándonos, pero sí hay que reconocer la importancia que tiene como tarea académica. Sí, el primer paso, según yo. Afortunadamente el doctor Gándara va a seguir aquí mañana también, ¿no? Entonces me imagino que las preguntas, el resto las podemos resolver después. Ahora le voy a entregar su constancia, se la voy a leer. Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de los Lagos, otorga la presente constancia al doctor Manuel Gándara Vázquez por haber impartido la conferencia magistral Las tecnologías digitales y la divulgación del patrimonio cultural, posibilidades y retos, del seminario El patrimonio cultural en la globalización, celebrado del 17 al 19 de junio del 2019. Atentamente, piensa y trabaja, Lagos de Moreno, Jalisco, 19 de junio del 2019, firmado por doctor Aristarco Regalado Pinedo, rector del centro, y doctor Francisco Javier González Vallejo, secretario académico.